Ir al libro de Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 35. 4:35. Un poco lento ahí, hermano Peña. Como mucho pavo. Marcos 4:35. Dice la palabra de Dios, y solamente vamos a leer este versículo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por su gran amor para con nosotros. Que, Señor, usted nos ha llamado y nos ha descrito como ovejas. ¿Cómo nos gustaría poder ser llamados otros animales más feroces, grandes, fuertes? Pero usted, conociéndonos como nadie más, nos ha descrito como ovejas. Por esa razón, ayúdenos a seguir al buen pastor y reconocer que necesitamos al buen pastor y para poder estar bajo su protección. Señor, le pedimos su bendición esta tarde. Háblenos, Señor, y use a su servidor a pesar de su servidor, Señor. Ayúdeme a no estorbar. Háblenos, Señor, se lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Honestamente, estaba pensando predicar otro mensaje, pero el Señor me trajo aquí. Y creo que, no sé, quizás le va a ayudar, es para alguien que está aquí, no sé, o quizás es para mí, yo no sé. Porque aunque no se den cuenta, muchas veces la predicación es para mí, ¿verdad? Y me estoy predicando a mí mismo, porque igual como cualquier persona aquí, yo tengo las mismas luchas que ustedes, ¿verdad? Y yo soy de carne y hueso igual como usted, y tengo mis debilidades, tengo mis momentos, ¿verdad? De gran ánimo, tengo momentos de gran desánimo, también igual como cualquier otro. Y pues muchas veces, aunque esté acá arriba, ¿verdad? Y muchas veces piensan que les estoy predicando a alguien en particular, y la realidad es que sí, a mí, ¿verdad? Muchas veces me estoy desafiando, me estoy retando a mí mismo, porque muchas veces, ¿verdad? Quizás es porque ando sobre una montaña o por un valle o por un camino desierto, o ¿verdad? Yo no sé, pero el Señor me cambió los planes de hoy y no me daba paz de seguir por el camino que yo pensaba ir, tomar. Y así que, pero creo que le va a ayudar a alguien. Estoy confiando en el Señor que sí, ¿verdad? Pero nos encontramos aquí en Marcos 4. Y aquí el Señor está todavía en los principios de su ministerio y está todavía preparando, por un lado, a sus discípulos, y los está moldeando todavía para llegar a ser lo que necesitaban llegar a ser. Y los estaba instruyendo. Y muchas veces, aunque parecía que estaba instruyendo a otros, estaba instruyendo a los discípulos. Ellos pensaban quizás que estaban ahí para ministrar a otros, cuando ellos eran los que necesitaban esa administración, pero de parte del Señor. Y Dios estaba desarrollándolos de una manera espiritual y increíble, sin que ellos se den cuenta. Y muchas veces el salón de estudio era la vida cotidiana. Y la realidad es que igual como ellos, nosotros estamos estudiando en la universidad de la vida real. Y nuestro salón es nuestro mundo, nuestra vida cotidiana. Y los estudios, las tareas que Él nos deja, muchas veces ni nos damos cuenta que estamos estudiando. Y cuando nos presenta un examen, ¿verdad? No es para aprender algo nuevo necesariamente, sino que muchas veces nomás para ver qué hemos aprendido, para ver si lo que hemos supuestamente estudiado y que decimos que hemos aprendido, Dios dice: ok, les voy a presentar un examen para ver si en realidad lo han aprendido. Porque en realidad en las escuelas, en los estudios, los exámenes no era una oportunidad para aprender algo nuevo, sino para ver qué es lo que se ha presentado de tarea, si en realidad se captó y se pudo desarrollar en su corazón y aceptar y decir: ok, esto es lo que
eso debe aplicar a mi vida, o aplicar a los conceptos que estoy aprendiendo y aplicar estos principios en el futuro, en tareas que me den en el futuro. Y en el examen nomás es para ver si en realidad se captó, se aprendió, y para poder seguir al próximo nivel o progresar, avanzar al próximo grado. Y si no pasa los exámenes, pues vas a retroceder, reprobar. Y pues en la vida espiritual es igual. Dios nos presenta exámenes para ver qué hemos aprendido. Y cuando no pasamos el examen, reprobamos. En el sentido espiritual retrocedemos, que no maduramos, no crecemos. Y Dios quiere ver nuestro crecimiento. Así que quiero nomás hablar hoy de los pasos que tomamos cuando estamos caminando con Jesús. Primero Jesús, en versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Algo tan sencillo. Algo que en realidad ni tomaron en cuenta, quizás nomás escucharon, decimos, bueno, pues pasamos al otro lado. Pero era algo que era algo directo y les está diciendo una gran verdad. Vamos a pasar al otro lado, vamos a llegar allá. Quizás ni lo tomaron como una promesa, quizás ni lo tomaron como algo que meditar, pero era Jesús. Y Jesús no dice nada nomás por decirlo. Le está diciendo, pasemos al otro lado. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dice, lo que está diciendo es que Él siempre cumple con su palabra. Sus promesas son en Él sí y en Él amén. Entonces, si Él lo dice, Él va a cumplir. Él lo va a hacer. Él dijo, pasemos al otro lado. Entonces, lo que se debe entender es que van a llegar al otro lado. Entonces, cuando caminamos con Jesús, debemos entender que es nuestro deber escuchar la voz de Dios. Es nuestro deber de aprender la palabra de Dios para saber qué es lo que nos está instruyendo a entender acerca de Él. Podemos aprender más de Él con escuchar y leer su palabra, meditar en su palabra, escuchar la predicación de su palabra, pasar tiempo en la oración, ¿verdad? Porque cuando nos exponemos a su voz, aumenta nuestra fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos que exponernos a la palabra de Dios para saber cómo es nuestro Dios, qué pide de nosotros y qué declara acerca de Él. Y pues en el caminar con el Señor vamos a encontrar promesas de Dios. Vamos a encontrar, ¿verdad?, lo que Él dice acerca de Él. Y son tan importantes esas promesas porque va a haber momentos, ¿verdad?, que vamos a entrar en luchas y batallas y vamos a tener que recordar las promesas. No, pero Él dijo. Aunque no lo supieran los discípulos, ellos iban a tener que agarrarse de lo que Él acaba de decir. Pasemos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. No dice pasemos hacia el otro lado, no dijo pasemos al otro lado. Así que cuando caminamos con Jesús va a haber promesas. Necesitamos conocerlas. Necesitamos que recordarlas. Pero vemos entonces que ellos pues hacen lo que Él les pide. Y dice, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, porque Él había instruido ahí ese día, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con Él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Cuando caminas con Jesús va a haber promesas. Necesitamos recordarlas, aprenderlas, conocerlas. Pero cuando caminamos con Jesús va a haber espacios o vacíos, momentos donde todavía no se cumple la promesa, todavía es vigente la promesa, pero no se puede ver el fruto de la promesa todavía. Hay un espacio donde vas en rumbo a donde es prometido, pero no has llegado ahí todavía. Y ahí se encontraban los discípulos en este momento. Dice, se levantó, versículo 37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba.
Entonces era algo fuerte. Ellos escucharon, pasemos al otro lado, pues ellos pensaron, pues vamos a llegar al otro lado. Y era verdad, porque Él lo dijo. Pero Él no les dijo, en el camino va a haber tormentas. En el camino va a haber tempestades. En el camino va a parecer como que no vas a llegar. No les dijo todo eso, nomás dijo, pasemos al otro lado. Pero quiero avisarles, quiero recordarles, y creo que Dios nos está recordando a nosotros de que en el camino, cuando caminamos con Jesús, va a haber promesas, pero en el camino va a haber un espacio donde va a parecer que es un vacío, donde no se ve nada, no se está viendo que se está cumpliendo la promesa, no se está viendo el fruto de esa promesa. Y no quiere decir que Cristo ha mentido, porque no miente y no puede mentir. Él es verdad y Él es luz y no hay tinieblas en Él. Pero así se va a parecer, porque vamos a ver y se va a ver puras tormentas. Y creo que en ese momento los discípulos volteaban a ver y comenzaban a ver que el agua está entrando al barco y están comenzando a pensar, pues ¿qué no dijo que pasemos al otro lado? ¿Qué no dijo que vamos a llegar al otro lado? ¿Por qué ahora se ve las tormentas? Él nunca les dijo cómo iban a llegar al otro lado. Él no les dijo si iban a llegar nadando. No les dijo si iban a llegar flotando sobre un pedazo de madera o a través de otro barco. Él nomás dijo, pasemos al otro lado. Vas a llegar, nomás no sabes cómo. Y no te voy a decir lo que va a pasar entre medio. A José, Dios le dijo a José que iba a llegar el día de que toda su familia se iba a postrar delante de él. Sus hermanos se iban a postrar delante de él, que él iba a tener autoridad sobre ellos. Él, por su inmadurez, por ser ingenuo, les dice, de joven, les dice a sus padres y a sus hermanos, mira, yo soñé esto y esto es lo que significa. Pero Dios no le dijo que iban a pasar décadas antes que se cumpliera. Él nomás dijo, vas a llegar aquí, a llegar a hacer esto. Pero entre medio vas a ser traicionado por tus hermanos. Entre medio te van a vender como un pedazo de propiedad. Vas a vivir como esclavo en tierra ajena, entre pueblo ajeno, hablando un idioma ajeno. Te van a acusar falsamente y vas a entrar a la cárcel injustamente. Y luego, años después, vas a subir y ser la diestra del faraón. No le dijo que iba a durar años sin ver a su papá y su hermano. No le dijo todo eso. Nomás le dijo, un día se van a postrar delante de ti. Un día vas a tener autoridad sobre tus hermanos. Y llegó ese día, pero mucho después que lo que él pensaba. Noé, Dios le mandó a construir un arca, porque iba a haber un diluvio cuando nunca había llovido. Algunos creen y piensan que se duró 120 años para poder construir ese arca. 120 años. Y mientras que estaba pregonando, la verdad, le llama la palabra de Dios a Noé un pregonero de justicia. Como que estaba predicando a las multitudes de que se arrepintieran, que entraran al arca, pero nadie le creyó. Pero duró 120 años construyendo y predicando. Y luego llegó el diluvio. A Abraham se le prometió que iba a tener un hijo. Nomás no le dijo Dios que iba a tener 100 años cuando llegara. Es que en la vida cristiana, y es por eso que muchas veces nos desfiamos muchos de nosotros o tiramos la toalla, porque escuchamos las promesas, leemos las promesas, memorizamos promesas y luego entramos a la tormenta y pensamos, bueno, pero ¿qué de las promesas? No, la promesa sigue vigente. La promesa se va a cumplir, pero la tormenta es parte de ese vacío, esa etapa entre medio del cumplimiento de la promesa y cuando se dio la promesa o cuando se recibió la promesa. Pero Dios no se ha olvidado la promesa. Es parte del proceso. En la vida cristiana va a haber promesas, debes aprenderlas, pero va a haber momentos que son vacíos, espacios donde hay tormentas.
Y es cuando en esas tormentas que el diablo va a tirar el anzuelo. Porque somos golpeados por las olas, por el mismo barco. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Entonces podía escuchar el viento. ¿Has estado en una tormenta donde el viento es tan fuerte que aún te duele los oídos? Porque es tan fuerte el viento. Y luego los efectos de ese viento. ¿Cuántas veces no hemos visto videos de un huracán y se ven las palmas casi tocando el piso? Son fuertes esos vientos. Y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, que parecía que ya se iba a hundir. En ese momento entra una tentación. Porque Él les dijo que iban a llegar al otro lado. Ellos no sabían que iba a pasar un tiempo antes de poder pasar al otro lado. No sabían que iba a llegar una tormenta primero. Así que por el hecho de que no sabían lo que estaba por venir, comienza a entrar la tentación de querer ahora ser guiado por lo que se ve y no lo que se escuchó. Habían escuchado claramente de parte de los labios del Señor Jesús, ¿verdad? Pasemos al otro lado. No había sido complicado con sus palabras, no usó bastantes palabras, fue muy sencillo y básico con lo que dijo, pasemos al otro lado. Así que lo entendieron muy bien, lo escucharon claramente, pero ahora están viendo las olas, ahora están escuchando el viento, ahora están viendo que casi se va a hundir el barco. Y es tan fácil en esos momentos que le gane la tentación a uno de querer creer lo que está viendo es superior a lo que dijo Dios. Pero no te olvides de lo que oíste, a pesar de lo que el enemigo quiere construir para que veas. Porque acuérdate, y vamos a ver un momento, que aún las olas están bajo la autoridad de Dios. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe. No, pero Dios dijo, pasemos al otro lado. Dios dijo eso. Y quizás había discípulos diciendo, pero Él dijo que íbamos a ir al otro lado. Y quizás había otros diciendo, pero yo no creo, que no ves las olas, que no ves que se está hundiendo, que no ves que somos pescadores y aún nosotros tenemos miedo. Toma en cuenta esto. La tarea del enemigo es crear condiciones a tu alrededor que contradicen las promesas de Dios. La palabra de Dios describe al diablo como el Dios de este mundo, y tiene a su alcance, ¿verdad?, la capacidad de hacer grandes milagros y prodigios, dice la palabra de Dios. Que Dios le da autoridad hasta un extremo, hasta un grado. Y mientras que no contradiga la voluntad de Dios, mientras que no estorbe con el plan de Dios, Dios le da libertad de hacer ciertas cosas. Y el diablo va a querer, él sabe, él ha escuchado, él ha visto, él tiene existencia miles de años, él conoce la palabra de Dios muy bien, el enemigo. Así que él sabe cuáles promesas, ¿verdad? Quizás ha escuchado que tú has repetido con tus labios. Y que te has confiado en esas promesas. Y Él quiere producir algo que va en contra de lo que tú estás repitiendo en tu mente, en tu corazón. Cuando tú dices, no, pero yo sé que esto va a suceder. Él va a querer producir algo que va en contra para que tú seas guiado, dominado por tu vista. Y para que lo que estás viendo domine tu corazón y que llegues a pensar y creer, no, Dios ya no puede. Porque Él quiere destruir tu fe. Él va en contra de la fe. Él quiere usar la vista. Y Dios dice, andamos por fe, no por vista. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios, no como se ve la situación. La mayoría de la gente cree que lo opuesto a la fe es la duda. Unos podrían decir lo opuesto a la fe es la vista. No vivimos por lo que vemos, pero el enemigo quiere que vivas por algo que has visto, algo que contradice lo que Dios ha dicho.
Y si te convence, no llegas al otro lado. Te hundes. Ahí te quedas porque creíste lo equivocado. Amigo, quizás tú estás luchando con algo que has visto. Algo que alguien dijo, pero que no es la palabra de Dios. Y algunos quizás se están ahogando. Algunos quizás ya no están nadando. Algunos quizás ya están retrocediendo. Porque no quieren ir al otro lado. Por lo que están viendo, lo que alguien dijo, lo que han visto. Y dicen, no, tú no sabes lo que yo he pasado. Es cierto, pero no te olvides lo que Dios ha dicho tampoco. Ese es solamente el anzuelo del enemigo. Quiere llegarte a enganchar, a que creas, Dios ya no puede. Cuando tú crees que Dios ya no puede, ya te enganchó. Es solamente anzuelo. Y es lo que estaba haciendo aquí. Si puedo dejar que la duda domine a estos discípulos, ya no lo van a seguir a Jesús. Él dijo, andemos al otro lado, entonces voy a dejar caer la tormenta. Para que sean dominados por su vista, no lo que dijo Él. Pero momentos, mira, cuando estás caminando con Jesús, acuérdate de las promesas. Recuerda que va a haber un vacío entre el cumplimiento de la promesa y cuando recibiste la promesa. Pero recuerda que va a haber un anzuelo que el enemigo va a querer usar para engancharte. Y en esos momentos tienes que fijarte no en lo que estás viendo, sino en Él. Y fíjese lo que sucedió cuando ellos voltean y dan la vista hacia Jesús en medio de la tormenta. Dice el versículo 38. Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Ellos están ansiosos, temerosos. Ellos son pescadores y aún así piensan que se van a ahogar. Quizás están gritando como niñas, ¿verdad? De la primaria. Y luego voltean a verlo a él y tranquilo. Como algunos ahorita. Y luego se enojan cuando le pego al púlpito. Me hacen enojar. ¿Se ha dado cuenta que cuando llegas a un dormir profundo es cuando comienzas a roncar? Qué rico se siente cuando ya llegas a roncar. Porque hay diferentes niveles de dormir, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Dicen que cuando ya los ojos están moviendo, porque ya entraste en lo profundo, ¿verdad? Con los niños más chicos, los bebés se ve más fácil, ¿verdad? Y a veces se olvidan cerrar los ojos y ahí pues, no, está poseído este niño, ¿verdad? Pero entra a una profundidad de sueño donde ahora estás roncando, pero bien a gusto. ¿Verdad? Como que llegó a ese nivel el Señor en una tormenta. Él está a gusto, está calmado, está relajado. No, yo dije que vamos a llegar al otro lado, así que no hay por qué temer. Ya dije. Y le despertaron. Como que hay gente que no le gusta que otros estén, pero a gustos, ¿verdad? Como que se molestan cuando alguien más está a gusto. Que no están conformes que él está durmiendo profundamente, descansando, porque él tenía días largos. Él comenzaba sus días en oración y terminaba sus días en oración y ayudando a gente y multitudes de gente. Él estaba cansado. Y lo despiertan. Y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Estaba dormido, déjalo en paz. Dice el Señor, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él. Que él también dice considerarlo a él. Él sufrió contradicción de pecadores. Así que él pasó por tormentas. Pero dice para nuestro ánimo. Que la razón que debemos considerarlo es para nuestro ánimo. Hebreos 12:3.
para no tirar la toalla a nosotros. Él está dando un ejemplo, le está demostrando, mira, así debemos responder a las tormentas. Descansa. Dios está en control. Por esto está dormido. Él está en control. Eso es lo que es verdad. Solo porque no se ve movimiento no quiere decir que algo no está pasando. Digo, de la mano de Dios. Solo porque Él está durmiendo no quiere decir que algo no está sucediendo. Porque Dios es el Padre. Y aunque aquí estaba en carne el Señor, y por ser 100% Dios y 100% hombre, Él tenía que dormir, descansar, ¿verdad? Pero Dios en el cielo no duerme. Así que tú puedes dormir, Él sigue velando. Entonces cuando el diablo tira hacia el suelo, tú fíjate en Él. Él está durmiendo sobre un cabello. Él está descansando, Él está en control. Todo está bien, no te preocupes. Todo está bien. Ahí está el Padre. Pero vas a ser tentado a desesperarte. Y así respondieron ellos. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Como que no estaban conformes con perecer solos. Queremos que sufras con nosotros. Queremos que tú también grites como nosotros. No estaban pidiendo ayuda en este momento, porque en realidad no pensaban que Él les podía ayudar. Nomás que no querían sufrir solos. Muchas veces nomás le clamamos a Dios para que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Lo que de acuerdo a nuestro parecer se debe estar sucediendo en este momento. A lo que nuestro parecer dice, así se deben estar llevando a cabo las cosas ahorita. Señor, despiértate, has de estar dormido, porque no se están llevando a cabo a mi horario, de acuerdo a mi horario. Despierta, tienes que despertar. Va a entrar la desesperación, y cuando estamos desesperados hacemos unas tonterías. Metemos la mano donde no debemos, metemos la mano en la masa cuando no debemos. Pero entra la tentación de querer meter la mano y decir: bueno, yo tengo que arreglar, porque obviamente, Señor, tú no sabes lo que estás haciendo. Y hermanos, cuando metemos la mano es cuando manchamos lo que Dios está haciendo. No es fácil, no es fácil. Y por eso que ellos se desesperaron, porque no era fácil nomás esperar a ver qué iba a suceder. No, tuvieron que molestarle. Pero cuando caminas con el Señor, pues va a haber promesas, va a haber un vacío, y va a haber el anzuelo de Satanás, y pues tienes que recordarte a fijarte en Él y no desesperarte, y meter la mano y recordar su poder. Su poder. Versículo 39: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Wow, así de fácil, así de rápido. Es que cuando Dios quiere obrar, Él lo puede hacer así. Y lo que ha durado nosotros en esperar 10, 20 años, algo puede cambiar de un día al otro. Porque lo que sucede, comenzamos a pensar: no, es que Señor, mete la mano, Señor, comienza a hacer algo. No, ya se perdió la oportunidad. Ahora ya no se puede cambiar. No, esta situación es muy dura. No, Señor, ya, ¿cómo vas a solucionar esto? Tu momento era hace unos 5 años atrás. Ya es demasiado tarde. No, es que en un segundo a otro todo cambia. Porque así es de poderoso el Señor. El Señor dice: se levanta, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Se ha dado cuenta que en la Biblia los animales y la naturaleza es más obediente que el ser humano? Aún los burros obedecen mejor que uno, y muchas veces son más usados que uno también. Algunos se ofendieron. Yo no dije nombres. Usted se puso el saco. Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Recuerda que nuestra fe está en una persona, la persona del Señor Jesucristo. O es todopoderoso o no lo es. Cristo les quería hacer ver que el problema está no con la
palabra de Dios, ni con el sembrador, sino en la tierra. Nuestro corazón es la tierra donde la semilla es sembrada, porque Él siempre es la solución. Él es todopoderoso, o lo crees o no lo crees. Y podemos dejar que nuestro desánimo entre, porque olvidamos que Él es todopoderoso. Y que si hay un vacío es porque Él lo ha permitido. Si hay un anzuelo es porque el enemigo quiere desviarme, pero tengo que guiar mi vista hacia Él y no dejarme desesperarme y de recordar que Él es todopoderoso. Y cuando yo respondo así, puedo pasar las pruebas. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué dejaron que el temor los dominara? No. Pero la diferencia aquí es que ellos todavía estaban aprendiendo quién era Él y conociéndole. Y cuando uno va caminando con el Señor, la realidad es de que cuando pasa por estas tormentas y pasa por los vacíos, Dios permite que a través de ellos vayamos conociéndolo mejor a Él. Nadie quiere pasar por las tormentas y los vacíos, nadie quiere pasar por ellos, pero la realidad es que si no pasamos por ellos nunca vamos a conocer a Dios como debemos y podemos, porque ellos producen cristianos maduros, ellos producen cristianos experimentados, ellos producen cristianos tranquilos. Porque después que uno va pasando tormentas, se da cuenta, él estaba allí. Él estaba ahí. Nunca brincó el barco, nunca se fue a nadar, nunca saltó a caminar, a andar sobre las aguas. No, Él ahí estuvo. Y podemos descansar. Se demostró la falta de fe por no confiar en su palabra. Se demostró la falta de fe por cómo pensaron en Cristo, que no les importaba. Dice: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa? No, sí le importa, pero es que malinterpretaron su postura. Estaba allí descansando porque todo estaba bajo control, estaban bajo el cuidado del pastor. El pastor nunca abandona a la oveja. El buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. Entonces no era momento de abandono, era momento de cuidado y protección. Ahí los tenía cerquitas. Se demostró la falta de fe por la confianza en ellos mismos, pero no en el pastor. Las pruebas de la vida no son para ayudarnos a aprender algo nuevo, sino que manifiestan lo que se ha aprendido hasta hoy. Cómo reaccionamos demuestra si estamos progresando o reprobando. Entonces vemos que ellos pasaron la prueba, pero a través de esta tormenta vieron a Cristo diferente. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si no pasan por la tormenta, no se dan cuenta que Él aún tiene autoridad sobre el viento y el mar. Se manifestó su gran poder de una manera que nunca hubieran podido ver si no hubieran pasado por esa tormenta. Se vio la grandeza de su Dios. Así que camina con Jesús. Va a haber vacíos, sí, no se lo niego. Va a haber tormentas, va a haber anzuelos, pero no vayas por esos anzuelos. No seas guiado por la vista. Recuerda lo que Jesús te dijo y agárrate de allí. Porque fíjese, capítulo 5, versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar. Vinieron al otro lado del mar. ¿Y sabe lo que les esperaba allá? Un señor endemoniado. Algo más fuerte. Tenían que pasar por la tormenta para poder entender que Él tiene aún autoridad sobre los demonios. Tenía dominio sobre la naturaleza. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, yo no sé por qué está pasando. Quizás está dudando que si ha escogido el camino correcto por seguir a Jesús. Y quizás ha considerado
mejor seguir otro camino y abandonar a Cristo. Porque no esperaba, ¿verdad?, este tiempo, este espacio entre el cumplimiento, de recibir la promesa y el cumplimiento de la promesa. Y no esperaba esta tormenta entre medio. Pero quiero recordar que solamente es un anzuelo. Tú mantente en el barco. Ahí está Él. No te desesperes. Fíjate en Él. Él es todopoderoso. Y si tú sigues con esa mentalidad, pasarás la prueba y madurarás y crecerás en tu fe. Y podrás acostarte a un lado del Señor y decir: Señor, yo descanso en ti. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Yo os haré descansar. Para que estés roncando a un lado de Él. Estoy descansando. No tires la toalla. No tires la toalla. Las promesas siguen vigentes. Nomás no como tú lo creías o como tú lo esperabas. Pero pronto llegarás al otro lado. Y luego te espera otra prueba para que crezcas un poquito más. Espero que sea de ánimo. No tires la toalla. Sé guiado por lo que oíste del pastor, no lo que ves del enemigo. Sigue caminando con Jesús. Vamos a orar.